dependiente. ¿Ya? Dependiente. Ahora, si nosotros queremos que sea una función inyectiva, entonces tiene que haber, para cada valor de x, tiene que haber un valor de y, ¿no? Entonces, esto sucede para todo x que pertenece al dominio de la función y que pertenece al rango de la función. Entonces, nuestra preocupación es encontrar, dado un valor de x, un valor de y, es decir, estos pares que al unirse uno con el otro, forma lo que se conoce como la gráfica de una función. Estos puntos de la función se pueden hacer visibles en un graficador, ¿no? En un graficador. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que es graficación, hay varios pasos que se siguen, pero, como les digo, hay un graficador que nos permite hacer este trabajo fácilmente, pero de todas maneras hay que conocerlo, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos que uno tiene que dar para graficar? El primer paso, debemos saber, debemos conocer el dominio de una función, ¿ya? Entonces, primer paso, aquí lo pondré. Primer paso para la graficación. Entonces, el primer paso es encontrar el dominio de una función, ¿ya? Debemos encontrar el dominio de una función. Para encontrar el dominio de una función, lo que tenemos que hacer a priori, es decir, al principio, antes de considerar o admitir que el dominio de la función que queramos estudiar empieza siempre con los reales, ¿ya? Primero, todos los reales. Siempre se empieza, ¿ya? Con todos los reales. Ahora, resulta que este conjunto de números reales que se considera dominio de nuestra función tiene restricciones, es decir, tenemos que ver si este dominio inicial que estamos tomando no se achica, no se restringe. Entonces tenemos que analizar, segundo, las restricciones de este dominio, ¿no? Que son todos los reales. Si ninguna de estas restricciones están presentes para el dominio de nuestra función, se queda con todos los reales, ¿no? Entonces, empezamos siempre con todos los reales y analizamos las restricciones. ¿Cuántas restricciones existen? ¿Cuántas formas de achicar este dominio inicial que tenemos? Existen 3. La primera, no se puede dividir entre 0. Todos los valores de x dentro de la función que hacen que se divide entre 0 son separados, son no tomados en cuenta. La otra restricción, B, es no puede haber números negativos dentro de radicales de índice par. Aquí no puede haber números negativos cuando tenemos raíces cuadradas, cuárticas, etcétera, etcétera, ¿no? Con índice par. Y la tercera es no puede haber logaritmos en cualquier base de números negativos ni de 0. No puede haber. ¿Ya? Hay estas 3 restricciones. Si no existiera ninguna restricción de esta naturaleza, entonces el dominio se queda con todo.
los reales. Pero si existen una de estas tres excepciones, o las tres, o dos de ellas, depende del problema, entonces nosotros achicamos nuestro dominio inicial, ¿ya? Achicamos. Por ejemplo, y igual a x más 3. Empezamos, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Inicialmente, todos los reales. Primero, todos los reales. Segundo, analizamos las restricciones. Primera restricción. ¿Hay algo que divida esto entre cero? Esta parte tiene que dividirse entre cero. No. Sigue siendo los reales. B. ¿Existe raíces radicales de índice par aquí? ¿Existe radicales? No. C. ¿Existen logaritmos? No. Ah, entonces, el dominio de esta función son todos los reales. A ver, ejemplo. Y igual a, por decirles algo, a ver, sí, raíz cuadrada de x menos 3, por decirlo. Entonces empezamos nuestro análisis. Tu dominio, empezamos con todos los reales. Así siempre se empieza. Cualquier función. Segundo, analizamos las restricciones. Inciso A. Se divide, ¿hay algún valor de x que haga que esta parte de la función se divide entre cero? No, no hay. ¿Existen radicales de índice par? Sí. Aquí hay radical, hay una raíz cuadrada, ¿no? Ah, por lo tanto, este valor de acá adentro no puede ser negativo. Hay que eliminar a todos los negativos. Si no es negativo, entonces, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual que cero. ¿Puede ser cero? Sí, puede ser cero. Y aquí aparece una inecuación que hay que resolverla. Esta inecuación es una inecuación directa, no necesita regla de los signos. Por lo tanto, x debe ser mayor o igual que 3. Entonces, su dominio, que eran todos los reales, ahora está siendo restringido. Solamente pueden ser del 3 para adelante. ¿Existen logaritmos? No, no existen logaritmos. Por lo tanto, entonces, el dominio de la función son, a ver, cerrado en 3 hasta más infinito. Cerrado, abierto. Abierto. Ese es el dominio de esta función. De 3 hasta más infinito. En otras palabras, yo le puedo dar valores a x dentro de su dominio nada más. No puedo darle valores fuera del dominio. Cuando ni se me ocurra darle valores negativos, por ejemplo, o 0, o 1, no voy a obtener un valor para allí. O sea, no voy a poder graficar esta función entre menos infinito y 3 sin incluir al 3. No voy a poder graficar. No hay puntos. ¿Por qué? Porque aquí existe pues la posibilidad de números negativos y raíces de índice par de números negativos no están definidos dentro de los reales. Está definido en otro conjunto que se llama complejo. Entonces, todas las funciones se analizan de esa forma. Es decir, se analiza su dominio de esa manera. ¿Ya? Su dominio. ¿Preguntas? Bien. Luego viene el análisis del rango. ¿Ya? Análisis del rango.
como procedimiento, ¿no?, de graficación. Entonces analizamos el rango. El rango o imagen de una función se analiza de la misma manera que el dominio, pero previamente lo que hay que hacer es, si tenemos y igual a f de x, debemos de aquí despejar de esta función, tenemos que despejar x y al otro lado colocar todo en función de y. Es lo que hay que hacer. Una vez que hemos hecho este cambio, entonces se dice, primero, el rango de la función se empieza siempre con todos los reales, igual que el dominio. Segundo, se debe analizar 3 restricciones, ¿no? Ya no restricciones del dominio, sino restricciones del rango, ¿no? Rango. ¿Cuáles son? Las que hemos visto anteriormente, ¿no? No puede haber, no se puede dividir, no puede haber valores, aquí ya, ¿no? No puede haber valores de y que hagan que esta parte se divide entre cero. ¿Ya? No puede haber. Ya no se analiza para x, se analiza para y, ¿no? No puede haber, no se puede dividir entre cero. No puede haber radicales de índice par de valores negativos para y. Y c, no puede haber logaritmos en cualquier base de números negativos ni de c. Esos 3 hay que analizar. Entonces, solo lo mismo, pero haciendo el despeje de x, ¿no? A ver, por ejemplo. Yo tengo y igual a x al cuadrado menos 1. Quiero analizar. ¿Ya? Quiero analizar. Entonces, quiero analizar su rango, ¿no? Su rango. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar x, ¿no? X al cuadrado es igual a y más 1. Esto pasa al otro lado como más menos raíz cuadrada de y más 1. Aquí tengo que analizar el rango. Entonces, primero, ¿cuál es el rango de esta función? Todos los reales. Segundo, analizamos restricciones. Inciso A. ¿Se divide ahí un valor de y que haga que esto se divida entre cero? No, no hay. No hay división entre cero. B. ¿Existen radicales de índice par de números positivos? Existe la posibilidad, ¿no? Esto se puede volver negativo. Cuando, por ejemplo, a ver si y vale menos 5, digamos. Menos 5 más 1, menos 4. Raíz cuadrada de menos 4 no existe. Entonces existe la posibilidad de que este valor sea negativo. Para que este valor sea estudiado y no sea negativo, entonces decimos que y más 1 debe ser mayor que 0. Debe ser positivo, ¿no? Ahora, ¿puede ser 0? Sí. ¿No? Raíz cuadrada de 0 es 0. Por lo tanto, puede ser igual a 0. Tenemos una inecuación. Por lo tanto, analizando la ecuación, es directa. Y tiene que ser mayor o igual que menos 1. Listo. C. ¿Existen logaritmos? Aquí claramente se ve que no hay logaritmos. No. Por lo tanto, o entonces, nuestro rango, el rango de la función, va a ser todos los valores de y por encima de menos 1, incluido el menos 1. Por lo tanto, cerrado el menos 1 hasta más infinito, abierto. Es el rango de nuestra función. Preguntas. Bien. Una vez que hemos analizado el dominio y el rango, bajo el concepto que les acabo de mencionar, pasamos a analizar intersecciones.
¿ya? Intersección. Es decir, la intersección es un valor, es un punto, es más bien un par ordenado que nos muestra o que hace evidente donde la gráfica de una función toca a uno de los ejes. ¿Ya? A eso se llama intersección. Si nosotros queremos, hay dos tipos de intersección, ¿no? A con el eje de las X y B con el eje de las Y. Con el eje de las abscisas y con el eje de las ordenadas. ¿Cómo sabemos, cómo encontramos las intersecciones de una gráfica con el eje de las X? Haciendo que Y valga cero, ¿no? Hacemos que Y valga cero y resolvemos la ecuación, ¿no? La ecuación que se presenta. Si nosotros queremos encontrar las intersecciones con el eje de las Y, hacemos o le asignamos a X el valor 0. Resolviendo la ecuación, encontramos las intersecciones con el eje de las Y. Luego se tienen que analizar las simetrías. La simetría es nada más, nada menos que un reflejo, ¿no? Un reflejo de la gráfica respecto a uno de los ejes. Ahí, por lo tanto, bueno, con respecto a uno de los ejes y respecto al origen, ¿ya? Entonces existen la posibilidad de 3 simetrías, ¿no? La primera es respecto al eje X. Es decir, si nosotros tenemos un plano numérico, ¿sí? Lo que nosotros grafiquemos o tenga como gráfica la función, la parte superior o la parte inferior, a ver, por ejemplo, así, ¿sí? En la parte superior tenemos esa gráfica. Si tiene si tiene la función simetría respecto a este eje, al eje X, pues aquí se repite, exactito, idéntico, ¿ya? Es decir, si tú doblarías imaginariamente, como si se tratase de una hoja de cuaderno, este plano numérico, esta gráfica debería coincidir con esta gráfica de abajo, ¿ya? Debería coincidir, igualito. Con respecto al eje Y, vamos a poner, respecto al eje de las Y's, en un plano numérico, nos fijamos, ¿no? Con respecto a este eje, el eje vertical, ¿qué pasa con el lado izquierdo respecto al lado derecho? Aquí el reflejo es ya respecto al eje X, ¿no? Lo que aquí nosotros grafiquemos, aquí se replica exactamente, ¿no? Si tú doblas imaginariamente como si fuera una hoja de papel respecto a este eje, esta parte de la gráfica se tendría que repetir a este lado, ¿no? Entonces dice que la función tiene simetría respecto al eje y toda gráfica que tenga simetría o toda función que tenga simetría respecto al eje Y se conoce como función par. ¿Ya? Una función par. Y la tercera es respecto al origen. ¿Ya? ¿Qué pasa con respecto al origen? El eje X, el eje Y, ¿ya? Entonces, generalmente lo que sucede es
Nomás aquí tendría que ser. Para que tenga ese efecto. Así, digamos que es la gráfica de una función. Si tú haces rotar 180 grados, tú deberías tener la misma gráfica. Fíjense, si esto rota 180, esto va a venir acá y esto va a ocupar esta posición. Por lo tanto, la función tiene simetría respecto al origen. Y las funciones que tienen simetría respecto al origen se llaman funciones impares. Impares. Ahora, pero eso sería gráficamente, ¿no? Pero si, digamos, tú quieres analizar y quieres saber si tiene simetría respecto al eje X, o al eje de las Y o al origen, entonces lo que se tiene que hacer es lo siguiente. ¿Ya? Se analiza, ¿no? Tienes la función. A esta función, en esta función que estás viendo, que te han dado, cambias de signo a la variable Y. ¿Ya? Aquí hemos cambiado el signo de la variable Y, de la variable dependiente. Si haces operaciones algebraicas y obtienes que estas dos funciones son las mismas, entonces quiere decir que tienes simetría respecto al eje X. Fíjate, Y cuadrado igual a X. Si en lugar de Y pongo menos Y al cuadrado sigue siendo Y cuadrado. Por lo tanto, va a ser la misma función, por lo tanto, tiene simetría respecto al eje X, en este caso. ¿Sí? Aquí una observación, no son funciones, ¿no? Obviamente, fíjate, si graficamos, y si fabricamos, no son funciones porque a prueba de la recta vertical toca en 2 puntos, ¿no? No es una función, es una ecuación. ¿Ya? ¿Qué pasa si tienes simetría respecto al eje Y? ¿Cómo se analiza? Aquí a la función le damos un valor distinto, o perdón, cambiamos de signo a la variable X. Si la variable, al hacer el cambio, la función permanece igual, se dice que tiene simetría respecto al eje Y. Por ejemplo, a ver, aquí no había habido ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una función que es par, ¿no? Ejemplo, Y igual a X al cuadrado menos 1, dijo. ¿Eh? Entonces, analizamos, ¿no? ¿Con cuál analizamos? ¿Con cuál tenemos que asemejar? Tenemos que cambiar X cambiamos por menos X. Entonces, tenemos Y igual a menos X al cuadrado menos 1. Pero sabemos que todo número negativo elevado a un exponente par siempre es positivo. Por tanto, se puede escribir Y igual a X cuadrado menos 1. Comparamos estas dos. Comparamos la inicial con la que acabamos de hacer el cambio de signo en la variable X. Si después de hacer operaciones estas dos son igualitas, como en este caso, entonces esta función, por lo tanto, Y igual a X al cuadrado menos 1, tiene simetría, es simétrica respecto al eje Y. O también se dice, es una función par. ¿Ya? ¿Y qué pasa si tiene simetría respecto al origen? En este caso, la función debe ser comparada con una función donde tanto a Y como a X se les cambia de signo. A las dos se las cambia de signo. Si, haciendo operaciones algebraicas, nos da la misma función, nos da la función inicial, se dice que la función es simétrica respecto al origen. ¿Ya?
Aunque esta no es función, pero es un buen ejemplo. A ver. La ecuación de las circunferencias simétricas respecto al origen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos una circunferencia que no es función, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a 16, por ejemplo, aquí obtenemos este tipo de simetría. Pero esto, vuelvo a repetir, no es función, ¿no? A ver, cambiamos X por menos X y cambiamos Y por menos Y. Esto nos da menos X elevado al cuadrado más menos Y elevado al cuadrado igual a 16. Pero un número negativo elevado a un exponente par siempre se vuelve positivo. Aquí pasa lo mismo. Por lo tanto, esta ecuación es la misma que esta ecuación. Son iguales. Por lo tanto, tiene simetría, es simétrica respecto al origen. O también se dice que es una función impar. ¿No? Una función impar. Entonces, analiza las simetrías. Intersecciones, simetrías, asíntotas. ¿Ah? ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta que acompaña a la curva. Algunos autores indican que es una recta que intersecta la gráfica en el infinito. ¿Ya? Entonces, si te fijas, existen asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. ¿Ya? Estas tres características. ¿Ya? ¿Cómo se encuentran las asíntotas horizontales? ¿Cómo se encuentran las asíntotas horizontales? Entonces se simbolizan así, ¿no? Asíntota horizontal. ¿Ya? Las asíntotas horizontales se analizan en X igual a F de Y. O sea, cuando nosotros queríamos encontrar el rango hacíamos este cambio, ¿no? La X despejamos, todo poníamos en función de Y. Para analizar el dominio decíamos, debemos evitar que se divida entre cero, ¿cierto? Para las asíntotas horizontales, todos los valores de Y, que dividen entre cero la función, se conocen o se llaman asíntotas horizontales. Por ejemplo, tenemos X igual a Y menos 1, dividido entre Y más 1. Nos fijamos. ¿Qué valor de Y hace que esto se divide entre 0? Y igual a menos 1. Fíjate, si Y vale menos 1, esto se divide entre 0. Por lo tanto, esta es una asíntota horizontal, porque Y igual a menos 1 es una recta, ¿no? Una recta horizontal. Y igual a menos 1 es una asíntota horizontal. ¿Cómo encontramos las asíntotas verticales? Las asíntotas verticales, que se simboliza AB, que aquí está con rojito, se analizan en la función Y igual a F de X, en la original, ¿no? Entonces, aquí también decíamos, ¿no? Para el dominio, decíamos todos los valores que dividan la función, esta partecita de la función,
entre 0, hay que separarlos, hay que restringir. Pero para las asíntotas verticales, ya, todos los valores de x que hacen que se divide entre 0 se llaman o se conocen como asíntotas verticales. Por ejemplo, tenemos y igual a x más 2 sobre x menos 3, x más 1. Si te fijas, esta función se divide entre 0 cuando x vale 3 y cuando x vale menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos dos asíntotas para esta función, dos asíntotas verticales. Dos asíntotas. Trabajo práctico para ustedes. ¿Cómo se encuentran las asíntotas inclinadas? Ya, entonces vas a averiguar cómo se encuentran las asíntotas inclinadas. También se conocen como asíntotas oblicuas. ¿Ya? Oblicuo. Y eso lo pasas pues ya conoces el Classroom, me mandas tu trabajo práctico, ¿ya? Listo. Verticales, horizontales, listo, hemos terminado. Y luego vienen límites, ¿ya? Ahora, ¿cómo analizamos una función? Miren, así se analiza una función. Cuando uno tiene graficador, ¿no? Cuando uno tiene graficador. A ver, yo, por ejemplo, quiero analizar la siguiente función. Por ejemplo, yo quiero analizar la función y igual a una facilita, ¿ya? X menos 1. ¿Sí? X menos 1. Entonces tendría que hallar cuál es su dominio, cuál es su rango, cuáles son sus intersecciones, cuáles son sus simetrías, cuáles son sus asíntotas, ¿no? Eso tendría que analizar. Entonces, con un graficador se hace de esa forma, ¿no? Esto se pone en el graficador. Y igual a x menos 1. Aquí está la gráfica de la función. Aquí está la gráfica de la función. Ahora, voy a analizar primeramente, a ver, voy a llevarlo a mi pizarrita esto. Ya. Decía, voy a analizar el dominio de la función. Para analizar el dominio de la función, dada la gráfica, yo hago caer imaginariamente todos los puntos de la gráfica imaginariamente sobre el eje de las X. Y me fijo qué parte de ese eje, o qué porción, o si se pinta todo, o qué porción del eje X se pinta, debido a que esta gráfica cae. Imaginariamente, vuelvo a repetir, ¿no? Si tú te fijas,
Si hacemos caer todos los puntos sobre el eje de las X, todo el eje X se va a pintar del color que tenga esta gráfica. Si es roja, todito se va a volver rojo. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los reales. Analizando analíticamente, se empieza, ¿no? Todos los reales. Aparecen las restricciones. ¿Hay divisores de cero? No. ¿Hay raíces de índice par? No. ¿Hay logaritmos? No. Dominio todos los reales. Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo se analiza el rango de la función? Debemos despejar la variable X, ¿no? Para el rango tenemos que despejar la variable X, sería Y más 1. Para analizar el rango gráficamente, hacemos como hemos hecho para el dominio. En este caso ahora, hacemos caer los puntos sobre el eje de las X, perdón, el eje de las Y. ¿Ya? Todos estos puntos los hacemos caer, valga la imaginación, no caen pues en ese sentido, ¿no? Pero hacemos caer, decimos, todos los puntos sobre el eje de las Y, nos fijamos qué parte del eje se marca o si todo se marca. En este caso se va a marcar todo, ¿no? Por lo tanto, el rango de la función van a ser todos los reales. Analizando bajo el concepto, tenemos el despeje, nos fijamos acá. ¿Qué valores de Y hacen que se divide esto entre cero? Ninguno, sigue siendo todos los reales. ¿Hay radicales de índice par? No, todos los reales. ¿Logaritmos de números negativos o de cero? No hay, todos los reales. Entonces, el rango de la función, todos los reales. ¿Sí? Intersecciones. Con el eje de las X. Si te fijas, aquí tenemos el eje de las X. Aquí la gráfica está tocando al eje de las X en X igual a 1. Tanto X igual a 1, hay una intersección, ¿no? Con el eje de la gráfica con el eje de las X. ¿Cómo se analizan las intersecciones con el eje de las X? La función a Y se le da el valor de 0. 0. Entonces se despeja y nos da X igual a 1, ¿no? Intersección con el eje de las Y. Nos fijamos aquí en qué parte del eje de las Y hay una intersección o donde toca al eje de las Y la gráfica. En Y igual a menos 1. Y igual a menos 1. ¿Cómo lo hacemos nosotros analíticamente? Le asignamos a X el valor de 0, ¿no? X vale 0, Y vale menos 1. Ahí hay una intersección. Simetría. Si te fijas, la gráfica de la función respecto al eje de las X, lo que está dibujado arriba no está dibujado abajo. Por lo tanto, no tiene simetría respecto al eje X. ¿Cómo analizamos analíticamente? Si comparamos la función, esta función, Y igual a X menos 1, con la función donde cambia el signo de la variable Y, menos Y igual a X menos 1. Haciendo operaciones esto, ¿vamos a retornar a la original? No, son distintos. Por lo tanto, no tiene simetría respecto al eje X. Simetría respecto al eje Y. Ahora, lo que hacemos es, respecto al eje de las Y, nos fijamos si esta parte de la gráfica está dibujada exactamente igual a esta parte del plano numérico. Esto tiene que estar dibujado exactamente igual acá. Como no tiene eso, decimos que no tiene simetría respecto al eje Y. Por lo tanto, es una función no par. ¿Cómo hacemos eso analíticamente? Tenemos que comparar la función original con la función donde cambiamos el signo de X.
y igual menos x menos 1. Hacemos operaciones. Haciendo operaciones, ¿esto va a volverse esta función? No, no van a ser iguales, no van a ser idénticas. Por lo tanto, no tiene simetría respecto al eje de las y. Simetría respecto al origen. Si te fijas, nuestra funcióncita, si tú rotas 180 grados, así, 180 grados, esto no se va a llevar a esta parte, no va a llegar a coincidir con esta parte de la gráfica, ni esta va a coincidir con esta parte. Por lo tanto, no tiene simetría respecto al origen. No tiene simetría, por lo tanto es no impar. Analíticamente, tienes que comparar esta función con la función donde cambies el signo ambas, ¿no? Si ambas cambias, no vas a retornar a esta, ¿no? No vas a retornar. Por lo tanto, no son idénticas, por lo tanto, no tiene simetría respecto al origen, por lo tanto, no es una función no impar, ¿no? No impar. Asíntotas. Si tú analizas esta función, no existe valores de x que hagan que se divida la función entre 0, por lo tanto, no hay asíntotas horizontales, perdón, verticales. Aquí, ¿qué valores de y hacen que esto se divida entre 0? Ningún valor, por lo tanto, no tiene asíntotas horizontales. Asíntotas oblicuas, tampoco tiene, ¿no? Eso me vas a decir cómo se establece aquello, ¿no? Cómo se establece. Bien, así se analiza la gráfica, una función. ¿Preguntas? Bien, estos pasos aplican a cualquier tipo de función, ¿no? Sea cuadrática. Aquí No sé. estamos analizando una bien simple, ¿no? Ahora podemos analizar la función que sea. A ver, analizaremos, ¿no? Analizaremos, a ver. Fíjense ustedes. Me voy a proponer una función ahora un poco más complicada. A ver. Ejemplo. A ver, me voy a poner la función y igual a logaritmo, ¿ya? Logaritmo. Logaritmo neperiano de x menos 1 sobre x más 1. Por ejemplo, ¿ya? Quiero saber su dominio, su rango, si es simétrica, no simétrica, intersecciones, todo quiero saber. ¿Cómo hago? Graficando, ¿no? Graficando. Bien práctica la gráfica. El graficador. A ver, pongo y igual logaritmo neperiano de, había puesto x menos 1 arriba, ¿no? X menos 1 dividido entre x más 1. Listo. Grafico. Esa es su gráfica. ¿Te fijas? Esta es su gráfica. Si te fijas, la gráfica llega hasta x menos 1. Ya no hay gráfica aquí hasta llegar a x igual a 1 y después existe gráfica. Es decir, entre menos 1 y 1 no hay gráfica. Eso quiere decir que no hay puntos en ese intervalo. Entre menos 1 y 1 no hay puntos. No hay puntos. Si haces caer los puntos de esta gráfica sobre el eje de las x, se va a pintar en este caso celestito desde menos infinito hasta menos 1 y luego de 1 hasta más infinito. Por lo tanto, el dominio va a ser, a ver, lo voy a alejar un poquito. ¿Sí? Va a ser
lo voy a poner aquí. Voy a llevar a mi pizarrita para analizar la función gráficamente. Entonces, el dominio de la función va a ser dominio de la función. Desde abierto, desde menos infinito, hasta menos 1. Pero no sé si es cerrado o abierto. Entonces, me fijo qué pasa si x vale menos 1. Si x vale menos 1, esto se divide entre 0. ¿Es cierto? Entonces, esto, al dividirse entre 0, es todo un problema, ¿no? El logaritmo de infinito es medio complicado. Por lo tanto, no se toma en cuenta el menos 1, ¿no? Todo lo que divide entre 0 no se toma en cuenta, ¿no? Por lo tanto, dejo abierto. Ahí aquí ha pasado. Ya. Abierto en menos 1. Unión. Y aquí tengo también desde 1, ¿no? Ahora, cerrado 1 o abierto en 1. A ver, me acuerdo de las restricciones, por eso que hay que aprender ambas cosas, ¿no? Gráficamente y analíticamente. No existe logaritmo, restricción, ¿no? No existe logaritmo neperiano, en este caso neperiano, de valores negativos ni de 0. Por lo tanto, si x vale 1, esto es 0. Logaritmo de 0 no existe, ¿no? Hay que evitar el dominio. Es una restricción. Entonces, abierto en 1 hasta más infinito. Ese es su dominio, gráficamente. Su rango. Rango de la función. Hacemos caer los puntos sobre el eje de las Y, imaginariamente. Si tú te fijas, todo se va a pintar menos este puntito, ¿no? El 0. Todo se va a pintar menos el 0. Por lo tanto, todos los reales menos el 0. A ver, si despejamos de aquí para hallar el rango, tenemos que despejarnos, ¿eh? Entonces, aquí, ¿cómo se despeja? Si y es igual al logaritmo neperiano de todo esto, entonces, dice, por definición, x menos 1 sobre x más 1 es igual en este caso, la base es e elevado a la y. ¿No es cierto? Despejamos x aquí. Despejamos x aquí. Entonces, hacemos el despeje y tenemos, aquí lo voy a despejar, ¿ya? Entonces tenemos x menos 1 igual a x por e a la y más e elevado a y. Luego, x menos x por e a la y es igual a 1 más e a la y. X, por lo tanto, vale 1 más e a la y sobre 1 menos e a la y. ¿Sí? Entonces, si te fijas, esta funcióncita, ¿sí? No tiene restricción, no tiene radicales, no tiene logaritmos, pero sí esto se puede dividir entre 0. ¿Cuándo se divide esto entre 0? Cuando y vale 0, exactamente. Si y vale 0, e a la 0 vale 1, 1 menos 1, 0. Entonces esto se va a dividir entre 0 cuando y valga 0. Por eso que el 0 hay que restringirlo, ¿no? Ya, entonces hemos hallado ya el dominio, aquí está el dominio, hemos hallado el rango. Intersecciones. Fíjate, la curva no toca el eje X y no toca el eje de la Y. Por lo tanto, no tiene intersección. No tiene intersección. Ahora, respecto al eje X, lo que está dibujado abajo, está dibujado arriba, no. No tiene simetría respecto al eje X. Con respecto al eje Y, lo que está dibujado a la izquierda, está dibujado a la derecha, no. No tiene simetría respecto al eje Y.
Por lo tanto, es una función no par. Si tú giras 180 grados, la función llega al mismo lugar, sí, ¿no? Esto va a llegar aquí y esto va a llegar acá. Exactitos. ¿Eh? Entonces tiene simetrías respecto al origen. Entonces, solamente tiene simetrías respecto al origen. Simétrica respecto al origen. Listo. ¿Ya? Asíntotas. Asíntota cuando x vale 0. Asíntotas con rojo pondremos. Ya. Asíntota vertical primero. Asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Asíntota horizontal cuando y vale 0. Asíntotas verticales cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1. Dos asíntotas verticales. Y hemos terminado de analizar. Ahora, las funciones tienen algunas cosas interesantes, ¿no? Especialmente las funciones trigonométricas, ¿no? Las funciones trigonométricas. Miren cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo esta, a ver, vamos a ver. Miren, yo tengo una función trigonométrica y igual a seno de x. Y igual a seno de x. Aquí la función senoidal se tiene que poner sin ese graficador, ¿ya? Aquí está la función y igual a seno de x. ¿Ya? Si te fijas, esta funcioncita la puedo desplazar verticalmente, horizontalmente, de la siguiente forma, ¿no? Si yo quiero desplazarla verticalmente, a esta función le sumo o le resto un valor. Por ejemplo, si yo quiero que se desplace hasta x y hasta y igual a 3, o sea, que venga aquí, ¿no? Que este eje sea en y igual a 3. Entonces, aquí le tengo que sumar 3 unidades, ¿verdad? 3 unidades y se desplaza verticalmente. Un desplazamiento vertical. ¿Ya? Pero digamos que no me interesa ese desplazamiento vertical. Me interesa un desplazamiento horizontal. Entonces, los desplazamientos horizontales se producen de esta forma. Hay que poner paréntesis, y aquí desplazamos, ¿no? Si yo quiero desplazar una unidad, esta unidad quisiera desplazar un hito, quiero que empiece ya no en 0, sino en 1. Entonces aquí les restamos esa unidad, ¿no? Menos 1. Fíjate, empieza en x igual a 1, ¿no? Y ahí empieza la gráfica. Se ha desplazado una unidad. Si quiero que se desplace en el otro sentido, le pongo positivo. Más 1, digamos. Más 1. Fíjate, empieza en menos 1, ya no en 0, ¿no? Menos 1. Entonces, puedes hacer desplazar horizontalmente. ¿Ya? Voy a borrar esta. Y voy a borrar esta. Indicar otras cositas, ¿no? Ya, la función original es y igual a seno de x por esa, ¿no? Ahora, si yo quiero aumentar, porque mira, esta onda
va de -1 hasta 1. Yo quisiera aumentar su tamaño. Entonces, aquí digo, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Ahí hay una unidad. Entonces, ahí multiplicas, si quieres agrandar, por ejemplo, el doble, entonces multiplicas por 2. Si quieres por 3, así sucesivamente, ¿no? El valor que colocas aquí es lo que va a agrandarse la onda. Por ejemplo, yo voy a poner 3. ¿Ya? Va ahora de -3 hasta 3. Esto se conoce como amplitud. Amplitud. Yo ahora no quiero la amplitud. Yo ahora quiero mover el tamaño de la onda, ¿no? En este caso, el tamaño de la onda es desde aquí, hasta que sea una onda completa, de aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí es el tamaño de la onda. Esto se repite, ¿no? Se repite. ¿Cómo cambia esa onda? ¿Cómo cambia esa onda? Se cambia de esta forma, ¿no? A este valor X, se multiplica por un valor numérico. Si quiero que sea grande, quiero que se haga más grande, lo divido entre un valor. Si quiero que se achique, lo multiplico por un valor. ¿Ya? Yo voy a hacer que se achique, por ejemplo, 2 veces ese tamaño. Voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Se hace más chiquitito. Más chiquitito. Se hace más pegadita la onda, ¿no? Pero si quiero que se agrande, lo divido, ¿no? Lo voy a dividir entre 2. Esto. Se ha agrandado. Lo voy a ampliar. ¿Ya? Se ha hecho más grande. Cuando he multiplicado por 2, más chiquitito. Cuando he dividido entre 2, más grande se ha hecho la onda. ¿Ya? Esos efectos puedes hacerlo con cualquier función. Y parte de la siguiente función genérica. Lo voy a colocar aquí. Se pone. Así se pone. Y igual a por f de t, que se llama función trigonométrica, ¿ya? Este ft es función trigonométrica. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? La función seno, coseno, cosecante, secante, tangente y cotangente. Esas son las funciones trigonométricas, ¿no? Ya. Por b, x más c más d. A se conoce como amplitud. B se conoce como factor de escala, se llama. De escala. C es desfase horizontal. Desfase horizontal. D es desfase vertical. Esto que ponemos para funciones trigonométricas también sirve para cualquier función, ¿no? Cualquier función tiende a hacer esto cuando se presentan estos valores, ¿no? Estos valores. Esta amplitud es interesante cuando es variable, ¿ya? Se generan funciones interesantes, bonitas, ¿no? Mira. Ya, la función senoidal, entonces, ya te la he graficado, te vas a acordar, es así, ¿no? Así es la función trigonométrica, ¿no? La función senoidal. Vas a ver, le voy a dar un valor
de amplitud variable y va a cambiar esta forma a otra diferente. A ver, ¿qué tal si le pongo aquí X? La amplitud X, una función X. Ay, X es orden, a ver. Entonces, lo que necesita es paréntesis, ¿no? X, así. Así, para que no se confunda. Mirá, esta es la onda. La verdecita es la original. Esta otra es la onda que se genera poniendo una amplitud variable, ¿no? X en este caso. A ver, lo voy a agranar un poquitito. Fíjate, la onda viene así. Ahora, esta onda tiene una asíntota, se dice, inclinada, y igual a X, y tiene otra que es y igual a menos X. Tiene dos asíntotas inclinaditas, ¿no? O sea, está en base a esas dos. Si esta cambiamos por logaritmo, va a ser más interesante todavía, ¿no? Voy a borrar las dos. Y pongo en lugar de X, logaritmo neperiano X, la onda se ve de esta forma. ¿Fíjate? La parte negativa no existe, porque el logaritmo no existe para la parte negativa, ¿no ve? Entonces viene así. Lo voy a ampliar un poquitito o lo voy a mover, a ver. ¿Ve? Esto es logarítmico. En forma logarítmica se amplía. A ver, esto para que veas. Lo voy a hacer así. Así. No se nota mucho cuando tiene una amplitud pequeña. A ver, le voy a aumentar su amplitud aquí, sí, le voy a multiplicar por 2, digamos. Esto va a ser así. Miren, ¿te fijas? La función empieza a crecer en forma logarítmica. La parte negativa desaparece, porque el logaritmo de números negativos no existe, ¿no? Ni de cero. Este cero tampoco existe. Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, el graficador nos ayuda a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y analizar la gráfica de una función más rapidito, ¿no? Fuera allá del dominio, el rango. En este caso, por ejemplo, esta función, y igual a 2 veces logaritmo neperiano de seno de x, logaritmo neperiano de x por seno de x, es una función cuyo dominio está entre 0, abierto, hasta más infinito. Su rango es variable, ¿no? Sería, como va creciendo, serían todos los reales, ¿no? Aquí se verá un poquitito, pero más allá va creciendo y llega a todos los valores reales. Es simétrica respecto al eje de las X, sí, ¿no? Es simétrica. Lo que está, bueno, no es simétrica, lo que está dibujado arriba no está dibujado abajo. Por lo tanto, no tiene simetría respecto al eje X, no tiene simetría respecto al eje Y, y si nosotros rotamos 180 no llega al mismo lugar, por lo tanto no tiene simetría respecto al origen. Por lo tanto es una función no par y es una función no impar. Intersecciones con el eje de las X en todos estos puntos, ¿no? Infinitas intersecciones. No tiene intersección con el eje de las Y. Tiene asíntotas, se dice, ¿no? Asíntota, logaritmo neperiano de X, que es una asíntota que dirige, digamos, la forma de la onda, pero en realidad no es asíntota, ¿no? Es una amplitud variable, ¿ya? No tiene asíntotas horizontales ni verticales. Peor, oblicuos, no tiene. Ya habíamos analizado toda la función, ¿no? Bien. Entonces, yo te dejo como trabajo analizar funcioncitas, desde las más simples hasta las más complicadas. Ahí estarían las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, las funciones
especiales, digamos, ¿no? Función signo, función valor absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí, valor absoluto se grafica de esta forma. Se pone y igual al valor absoluto, aquí se pone ABS, ¿ya? ABS de x menos 3, digamos. X menos 3. Es esta función, ¿no? La función x menos 3. Entonces aquí su rango, perdón, su dominio, todos los reales, su rango desde 0 hasta más infinito, intersecciones con el eje de las x, aquí, lo ampliamos para verificar esto. En este lugarcito, si no se ve, si no se observa, pues aquí hay una tablita que se puede sacar. Está para x igual, y igual a 0. Para y igual a 0 no se tiene. No se tiene, entonces no tiene esa posibilidad, entonces le puede dar un valor, se le puede asignar un valor a y, ¿no? Por ejemplo, si y vale 0, no se le puede asignar. Bueno. Si y vale 0, valor absoluto de menos 3 es 3, ¿no? Entonces esto vale 3. A ver. A ver, aquí contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Para x igual a 3 hay intersección con el eje de las x, y con el eje de las y es 1, 2, 3 también. Para y igual a 3 intersecta también la curva, ¿no? Entonces, x vale 0, aquí está, y vale 3, ¿no? Ah, aquí está. Si y vale 0, x vale 3, ¿no? Intersección con el eje x y con el eje de las y. Después, asíntotas no tiene, asíntotas horizontales, asíntotas verticales no existen, tampoco existe simetría respecto al eje X y respecto al eje de las Y, peor respecto del origen. Listo, analizada la función, ¿no? Dada la gráfica se puede analizar rápidamente. Entonces, les dejaría yo de trabajo para que ustedes hagan ese análisis de funciones diferentes con el graficador, ¿no? Y con lo que habíamos visto de teoría, que hay que también aprender, obviamente, ¿no? Para que uno pueda dominar esto de hallar el dominio, el rango, las simetrías, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, entraremos a lo que es límites. A límites, explicaremos qué es a qué se refiere, a qué es lo que queremos ver con los límites, y luego entramos en tema. Entonces, como introducción, los límites se refieren a lo siguiente, ¿no? Dada una función cualquiera, dada una función cualquiera, y igual a f de x, yo debo siempre poder encontrar, dado un valor de x, yo debo poder encontrar encuentro y. Debo poder encontrar y en el dominio de la función. O sea, tampoco es, si no tengo un valor para x dentro de su dominio, pues no tengo por qué encontrar un valor de y, ¿no es cierto? Todos los valores de x tienen que estar en su dominio. Ya sabemos cómo es el dominio y a qué se refiere, ¿cierto? Entonces, dado un valor de x en el dominio de la función, debo poder encontrar un valor para y. Siempre debo poder hacer aquello. ¿Ya? Cuando encuentro un valor de y dado un valor de x, se dice que la función está definida. ¿Ya? Si f
si la función, pondremos, ¿ya? Si la función está definida, entonces debo poder encontrar el par ordenado X, Y. Debo poder encontrar, ¿ya? Ahora, basta que exista un valor de X donde no puedo encontrar el valor de Y, ya tengo un problema. Entonces, en ese valor de X, en ese punto, la función no está definida. ¿Ya? Cuando existe ese problema, entonces digo, la función no está definida. ¿Ya? Entonces, ¿existen casos donde hay esta dificultad? Sí, pues, ¿no? Algunos casitos de algunas funciones específicas. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si en esta función yo le asigno a X? ¿Qué tal si a X le doy en valor 1? ¿Cuánto vale Y? Reemplazo, ¿no? Y 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0, tengo 0 peras. Le quiero distribuir a 0 niños. ¿A cuánto les toca? Es una incongruencia, una cosa que no se puede hacer en matemática. A estos valores se les llama indeterminación. Si bien yo puedo encontrar un valor de Y dado un valor de X distinto de 1, si no es 1, voy a poder hallar valores para Y, pero es un problema cuando X vale 1. No puedo encontrar el valor de Y. Por lo tanto, la función no está definida para X igual a 1. En esta función, ¿no? En este ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resultado me sale indeterminado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de los límites? ¿Cuándo se utilizan los límites? Cuando tenemos este tipo de problema, cuando no podemos encontrar un valor de Y dado un valor de X. Entonces recurrimos a los límites. Muchas veces cuando se recurre a los límites, a veces esto tiene resultado. Hay un resultado. ¿Ya? Pero a veces, inclusive llevando al límite, tú no tienes ningún resultado. En otras palabras, ¿qué es un límite? Un límite es una operación algebraica que te permite encontrar un valor de Y dado un valor de X. ¿Y cuándo se aplica? Cuando tenemos este problema, cuando tenemos indeterminaciones. Solamente sucede cuando estamos hablando de indeterminación. Cuando no tenemos indeterminación, no, pues cualquier valor aquí, por ejemplo, no necesito llevar al límite, no necesito hacer esto. Se puede, pero no es necesario. Por ejemplo, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Si X vale 0, Y vale 0 menos 1, 0 menos 1, menos 1 entre menos 1, 1. Si X vale 0, Y vale 1. La función está definida cuando X vale 0. No hay ningún problema. No necesito de límites para encontrar el valor de Y. Pero cuando da indeterminación, se debe recurrir a esta operación para poder tratar de encontrar un valor para Y. ¿Ah? Entonces, en eso nos vamos a enfocar. ¿Qué es un límite? Cuidado que te estés confundiendo que solamente la operación. No. Es la posibilidad de encontrar un valor de Y dado un valor de X. ¿Cuándo? Cuando tenemos indeterminaciones. Ahí se aplica. ¿Ya? Ahí se aplica. A ver, veremos en la teoría cómo sucede eso. Fíjate, cuando nosotros tenemos un valor donde no podamos encontrar un valor de Y, tenemos una gráfica con una perforacióncita, se llama, ¿no? Una perforación. Pues aquí tenemos un valor de X y no se puede encontrar un valor para Y. Entonces, cuando se tiene ese problema, se escribe de esta manera. Ya, se escribe de esta manera. Se pone límite cuando X tiende a X sub 0. Es decir, nosotros cuando nos llevamos al límite una funcióncita, nosotros nos aproximamos al valor sin tocar el valor. Nos acercamos tanto por izquierda como por la derecha. Y muchas veces, haciendo un acercamiento de esta naturaleza, nosotros hacemos o logramos acercarnos a un valor de Y por encima y por debajo.
Ya si nos acercamos por la derecha, en este sentido, nos acercamos por encima. Y si nos acercamos por debajo, o perdón, por la izquierda, nos acercamos por debajo a un valor sobre el eje de las I's. Si este valor de aproximación nos produce un valor de aproximación sobre el eje de las I's, esto se pone de esta forma. Se lee, ¿no? Límite cuando x tiende a x sub 0 de la función es igual a L. Ya, a L, así sería. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a elevar esto a mi pizarrita. ¿Ya? Cuando una función, cuando un valor se aproxima por la derecha, se simboliza de esta forma. Me estoy acercando a x sub 0 por la derecha. Se pone un signo más como superíndice al valor de acercamiento, ¿no? Si el valor fuera 1, 1 por la derecha sería 1 más. Me estoy acercando a 1 por la derecha. Si me acerco por la izquierda, se simboliza como x sub 0 y se pone un signo negativo. Así. Esto significa acercamiento por izquierda, acercamiento por la derecha. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, decíamos, límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x. Esto produce un acercamiento sobre el eje de las I's a un valor L, de acercamiento, ¿no? De acercamiento. No toma el mismo valor, es muy cercano a ese valor. Ahora, nosotros, cuando aplicamos este concepto, nos estamos acercando al valor por la izquierda y por la derecha. Al mismo tiempo, ¿ya? Cuando nosotros queremos acercarnos solamente por la izquierda o solamente por la derecha, se llama límite lateral. Y se escribe así. Por ejemplo, si quiero acercarme solamente por la izquierda, pongo límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función. ¿Ya? Y este puede ser, bueno, L. Si me acerco por la derecha, pongo así, límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Es igual a L. ¿Por qué he puesto igual a L, a este valor? Es que dice, si el límite lateral da como resultado un acercamiento cualquiera, en este caso L, y el límite por la derecha de la función da otro valor, en este caso L, para que este límite total exista, estos dos valores tienen que ser igualitos. Por eso que he puesto L. Si este valor es distinto a este valor, este límite total no existe. Si el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función es distinto, el valor resultado, ¿no? Es distinto del límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, entonces el límite total no existe. Para que el límite total exista, los límites laterales deben ser igualitos. Igualitos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos tratar un problema, cuando no podemos encontrar un valor de y dado un valor de x, recurrimos al concepto de límite. Es una operación. ¿Ya? Una operación más o menos. Y tenemos el concepto de lateralidad
y todo lo que hemos hablado de existencia de límite. Si existe el límite, existe el punto. Si no existe el límite, no existe el punto. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Ya, estos de epsilones y deltas no lo manejamos en la técnica. Es una definición que tiene que ver con errores, ¿ya? Con errores. Pero no lo vamos a ver nosotros, ¿ya? Aquí están los límites laterales que te había mencionado. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el ejemplo, el límite para esta función, ¿no? Para este caso, si tú te acercas por izquierda, el valor de aproximación es, de la función es a 3, a y igual a 3. Y si te acercas por la derecha, el valor de acercamiento es a 5. Por lo tanto, como estos dos límites son diferentes, los valores de aproximación son distintos, entonces el límite total no existe, ¿no? Aquí está, se pone, no existe el límite total. ¿Ah? ¿Cómo se resuelven límites? Hemos hablado a qué se refiere, etcétera, etcétera, a pesar de que no hemos puesto aquí las indeterminaciones, ¿no? A ver, aquí están las indeterminaciones. Aquí está. Aquí está. ¿Cómo se resuelven límites? Cuando tengamos una función donde no podamos encontrar el valor de y, es que se utiliza el límite. Pero para que se entienda, voy a dar un ejemplo de una función y igual a x al cuadrado más 2x más 1. Lo llevaré esto a mi pizarrita para que te des cuenta, ¿ya? Para que te des cuenta de lo que quiero hacer. Ya. Mira, aquí he puesto límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado más 2x más 1. Aquí debería tener paréntesis para que te des cuenta que es toda, esta es la función, ¿no? Así. ¿Ya? En este caso, la función que quiero analizar es y igual a x al cuadrado más 2x más 1. Es la función que quiero analizar. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando pongo esta simbología, es que yo no he podido encontrar el valor de y si x vale menos 1. No he podido encontrar. Entonces, llevo al límite. ¿Y qué es el límite? Es una aproximación. ¿Y qué es una aproximación? Es acercarse al valor, en este caso a este valor, en el caso del ejemplo a menos 1, sin tomar el menos 1, sin darle el valor de menos 1 exactamente. Una aproximación. ¿Ya? ¿Y cómo se hace cuando se tiene así la función? Aquí se reemplaza directamente, pues, ¿no? Aquí si quiero evaluar el valor de y, entonces digo, y vale menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Entonces el valor de y vale, a ver, esto es 1, esto es 2, 2 menos 2, 0. Entonces si x vale menos 1, y vale 0, o el par menos 1, 0. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. En este caso, se hace lo mismo. Mira, se pone. Ya no voy a poner límite, se reemplaza menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Esto también sale 0. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Ah, ya. Aquí se asegura, si x vale menos 1, y vale 0. Si se aplica este concepto, se dice, si x se aproxima a menos 1, no tome el valor de menos 1. Ojo, aquí estamos aproximando, no tome el valor. Y tiende o se aproxima a 0. No afirmamos que es 0. Nos aproximamos a 0. ¿Cuán próximos estamos? Muy cerquita. Prácticamente 0. Pero no es 0. Gran diferencia, ¿no? Gran diferencia. Gran diferencia también. Aquí reemplazas sí o sí en la función, sin hacer ningún cambio. No puedes hacer ningún cambio. Aquí, en cambio,
Si reemplazas, aquí antes de reemplazar puedes hacer operaciones algebraicas. Y se puede operar algebraicamente. Aquí no. Aquí no se puede operar. Aquí lo que te salga. Reemplazas y listo. Dos cosas distintas. Dos resultados que se deben leer diferente. No son iguales. ¿Ya? Espero que se haya comprendido. A ver, veremos qué más viene. Si tienen algún problema, me avisan. Ahora, ¿qué tipos de indeterminaciones existen? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indeterminaciones nada más. Si el resultado, cuando tú reemplazas el valor de X en una función, te sale 0 sobre 0, eso es indeterminado. Si te sale infinito sobre infinito, es indeterminado. 0 por infinito, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y infinito menos infinito son indeterminaciones. Y cuando te salgan una de estas indeterminaciones, tú puedes recurrir a la aproximación o límite para poder encontrar en la aproximación un valor de Y. Ahora, ¿qué tipo de problemas existen? Hay pues problemas de límites. Aquí te voy a mostrar. ¿Ya? A ver, si yo quiero resolver, aquí tengo aquí, límite cuando X tiende a X sub 0, f de X. Si aquí, para encontrar un resultado, aplico conceptos algebraicos, el límite se llama límite algebraico. ¿Ya? Si aquí aplico conceptos o encuentro funciones trigonométricas, el límite se llama límite trigonométrico. Si aquí tengo funciones exponenciales, se llama límite exponencial. Tiene que haber función elevado a otra función. Si aquí tengo funciones del tipo, se llama límite logarítmico. Si aquí la tendencia, bueno, ya no aquí, ¿no? Si aquí la tendencia es X tiende a más infinito o menos infinito, se llama límite infinito. ¿Ya? Límite infinito. Para poder resolver cualquiera de estos límites, yo tengo que aplicar teoremas de límite. ¿Cuántos son? 14. O 13, creo que son 13. 13. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es dar los teoremas, y vamos a ir viendo cómo se resuelven estos límites. Cuando llegue al teorema 13, yo voy a suponer que ya sabes límite. ¿Qué te parece? ¿No me crees? Hacemos, ¿ya? Mira el asunto así, es de facilito. Teorema número 1. Si la función es una función constante, el límite cuando X tiende a cualquier valor de una función constante es la misma constante. Y el límite cuando X tiende a 3 de una función constante de 7, es 7, ¿no? 7. Es el mismo valor. Teorema número 1. Teorema número 2. Si tú tienes una función que está siendo multiplicada por una constante, las constantes no se llevan al límite, salen para afuera. Solamente se llevan al límite las funciones. Teorema número 2.
Teorema número 3. Si el límite de una función f de x es L y el límite de una función g de x, cuando tienden al mismo valor, es m, entonces sucede lo siguiente. Si tú tienes la suma de las funciones, la suma o resta de las funciones llevadas al límite, su resultado va a ser la suma o diferencia de sus resultados. Esto se puede hacer también para cuando se tiene la suma o resta de muchas funciones, ¿no? Entonces, la suma y resta de sus valores finales va a ser el resultado total. ¿Ah? Teorema número 4. De la multiplicación lo mismo, ¿no? Si tú tienes una multiplicación de funciones, entonces va a ser, el resultado va a ser la multiplicación de sus resultados. Esto se puede generalizar para la multiplicación de dos o más, ¿no? Va a ser la multiplicación de sus resultados. Lo mismo sucede en la división, ¿no? Pero aquí hay que tomar en cuenta que la función g de x, para un valor de aproximación x igual a, debe ser distinto de 0. Debe ser distinto de 0. Por lo tanto, cuando llevas al límite, es lo mismo que dividir sus resultados. En otras palabras, puedes sacar el límite del numerador y luego sacar el límite del denominador. Esos dos resultados se pueden dividir y es el resultado total. Es lo que dice el teorema número 5. El teorema número 6. Si tú tienes el límite de una función elevado a un exponente numérico, n es un exponente numérico, cualquier número real, positivo, negativo, menos el 0, pues el 0 va a ser función constante, ¿no? Menos el 0. Entonces, dice este teorema que sacas el límite de la función y ese resultado lo elevas a ese exponente. Entonces, la operación de límite haces a la función, no al exponente. ¿Ya? El teorema número, bueno, a tomar en cuenta, dice, ¿no? A tomar en cuenta. Si tú tienes un límite, ya este límite para poderlo resolver, haces un cambio de variable, pues la variable tiene que cambiar a todo, ¿no? Inclusive a la tendencia. Entonces, el resultado del límite con cambio de variable es el mismo resultado que para el límite original. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta eso. ¿Bien? Con esos 5 teoremas anteriores se pueden resolver lo que se conoce hasta el teorema número 6. Con los 6 teoremas primeros se pueden resolver límites algebraicos. ¿Ya? Límites algebraicos. A ver, ¿qué hora es? Cuidado que me esté pasando. Ya menos cuarto. La próxima clase, entonces, les daré los límites algebraicos, los principales, ¿no? Hay tres formas de presentarse los ejercicios de límites algebraicos, y para eso se necesita un poquito de tiempo, ¿ya? Entonces, lo voy a resolver el día miércoles, las 3 formas en que se presentan este tipo de problemas, y con eso estaría listo, pues, los límites algebraicos, ¿ya? Trabajo, no te voy a dar ningún trabajo de límites, pero ya tienes un trabajo sobre asíntotas inclinadas. ¿Y podría volver al teorema 5, por favor? ¿Perdón? Al teorema 5. A ver, el teorema número 5. ¿Cómo no? Con todo el gusto. Teorema número 5. ¿Sí? Ahora sí está. Gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguien más? Ya. Entonces, la próxima clase les voy a mostrar cómo es la técnica para poder encontrar límites algebraicos, pero para entonces ustedes tienen que hacer un repaso de álgebra, pues, ¿no? Tienen que saber operar algebraicamente, especialmente diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y su generalización, ¿no? Su generalización que está en base más o menos a ese tipo de conceptos que
que se manejan los límites algebraicos. Entonces, les espero el día miércoles con ese conocimiento para que puedan entender, si no, no van a entender nada, ¿no? Un gusto, que les vaya bien. Licenciada, ¿que puede mostrar otra vez el ejercicio que tenemos, por favor? El ejercicio que tienen que presentar, ¿no? Sí. Ya. Es respecto a las asíntotas oblicuas. ¿Ya? ¿Cómo se determinan las asíntotas oblicuas? Las asíntotas inclinadas. Aquí está. ¿Ya? Hay asíntotas horizontales que se tienen que encontrar de esta manera. Asíntotas verticales que se encuentran de esta manera, como ejemplo hemos hecho. Y ustedes tienen que investigar cómo se encuentran las asíntotas oblicuas. Cómo uno se da cuenta que existen asíntotas oblicuas en una función. ¿Ya? Y cómo determinarlas, obviamente, ¿no? Eso tienen que hacer ustedes. Listo, un gusto, hasta luego.